Umbrales. Yo lo veo a usted y se me empiezan a poner los pelos de punta. Igual me pongo nerviosa. ¿Qué nos va a traer ahora? Digo yo. Mira, a ver, la semana pasada, oye, hace frío hasta... Está helado, Juan, sí, dejan. sí. Hola, Juan. Sí, está helado. Hoy venía pasando, un aviso para Daniela. ¿Sí? Venía cruzando carrera con Angol y un camión se le cayó el acoplado, así que está... ¿En ¿Y serio? de qué? Sí. Chuta. Bueno, venía súper rápido, me di vuelta y era ¿Y le tomó fotito y hizo la rea? No Pucha, hizo, es no que hizo la pega la Loreto completa. me estaba llamando. Es que a lo y mejor es un rápido, efecto paranormal. rápido. Quizás. Tal vez Quizás. ¿Quién sabe? es una alucinación. Quizás, sí. A lo mejor Un fue nene. un probable. Oh, ya, pero con seriedad, tome en consideración, porque seguro que va a haber congestión vehicular. Con No, sí, carrera. eso Sí, puede ser. Sí. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esa noticia, vamos a actualizar en cualquier momento, pero usted nos trae hoy día temas importantes que nos asustan. Vuelve y sigue. Mira, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las historias perturbadoras. Nos quedaron un par en el tintero y queremos ahora en este capítulo retomarlas y explicar también en qué consisten estas historias que son reales y que a más de algunos, si es que en la casa lo puede hacer, lo puede leer, puede llevarse más de un susto. Y esta música que te pone ¿Qué malísima. cosa? Muy buena música, muy buena música. Mire, quiero que comencemos con la historia del hospital Dixmont. Este es un hospital psiquiátrico, ya demolido en el 2006, en donde los métodos que se utilizaban para, digámoslo entre comillas, sanar a estas personas eran, por lo bajo, crueles. ¿Y en qué país era esto? En Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos. Esto se construyó en 1862, el hospital Dixmont. Ya. Y bueno, a los pacientes ahí se les trataba con tanta crueldad, Lobotomía y todo el cuento. lobotomía. De hecho, ellos, la fama que se hacían era que todo paciente que ingresaba al hospital Dixmont con algún trastorno psiquiátrico salía recuperado. Pero nadie explicaba cuáles eran los métodos que utilizaban. Ya. Los métodos que utilizaban eran ya lobotomía. La lobotomía, expliquémosle a la gente, Huguito, ¿qué es? La lobotomía es que le metían un fierro, un metal por la nariz que llegaba hasta el cerebro. Y eso provocaba que tuviera cierta calma a la hora de entrar quizás en un trastorno psiquiátrico. También lo sumergían en agua congelada y les metían hielo en la cabeza. Así como, eran como cascos de hielo en la cabeza, que supuestamente los Pero tranquilizaban. Quito, esto supuestamente, y vuelvo a poner supuestamente, lo que tú los nos dices, dormían. ¿eran efectivos finalmente? Si decían que salías enfermo pero salías sano, o eso es parte del mito. Más que que lo que funcionaba pasa, de mira, que daban como en estado La vegetal vivo. historia cuenta que, y por lo que se hizo conocido el hospital Dixmont, es que habían asesinatos dentro. Entonces decían, ya, ponían al más enfermo, al que tenía peor conducta, lo sometían así como a escrutinio público, decían, ya, este personaje está en estas condiciones, si no se mejoran, ahora les va a pasar esto, ¡pah! Balazo. Y lo mataban. De hecho hay un cementerio que está cerca del hospital Dixon, en donde hay solamente dígitos, números de 1.300 pacientes. No se sabe si de esos 1.300 pacientes, cuántos fallecieron a causa de asesinato. Imagínate lo terrible De igual hecho, para los familiares. fueron las causas que provocaron, aparte del desfalco que tuvo económicamente, lo que descubrieron los mismos familiares de los pacientes. ¿Y se sabe quién estaba a cargo de este hospital psiquiátrico? Porque también tiene que haber sido una persona, digamos, media psycho para haber realizado este tipo de terapia. Claro, Terapia, entre comillas. Se supone que los enfermeros que trabajaban ahí hacían esto a vista y paciencia solamente de los enfermeros. Los gerentes o el que llevaba a cargo el hospital, él yo creo que sabía cuáles eran los métodos que se usaban, pero nunca lo dio a conocer como cierto. Porque si va alguien y te pregunta, oye, aquí realmente se realizan asesinatos a los pacientes No hay, y sí. salen los que están más sanitos, entre comillas,
él obviamente lo iba a desmentir. Hugo, siempre el mundo de la psiquiatría, de los hospitales, esto, bueno, han sido motivos de película, yo creo que por eso lo tenemos en nuestro ADN, pero constantemente al escuchar eso, uno como que se asusta por lo que hay detrás, por cómo se vive dentro, y no es primer caso que conocemos de hospitales psiquiátricos que hacen este tipo de cosas. No, obvio, claro, y son personas que tienen trastornos mentales y que si tú les preguntas quizás si es que han sufrido algún tipo de daño, ellos en su cordura no te van a responder bien. Entonces se puede abusar de ellos y así lo hacían. De hecho, antes de que se derrumbara y que se echara abajo, porque iban a construir un Walmart ahí ahora, pero por el terreno no se pudo. Porque si dices que hay cementerios por ahí... Es que de hecho el cementerio está y se mantiene. Ah, ya, pero más cerca. Sí, se Pero mantiene. era para los que fallecían por causas naturales. Claro. Investigadores paranormales hicieron su trabajo, investigaron ahí y obviamente encontraron diversos tipos de manifestaciones de fantasmas, de espectros que deambulan y deambulaban por los pasillos del Dixmont psiquiátrico. De hecho, mira, hablando sobre esto también, dejé arriba, hay un par de videos de fantasmas que se aparecen en hospitales. No. Y las almas que quedan en estos lugares, que bueno, muchas personas saben que fallecen en esos lugares. Ahí estamos viendo imágenes. Claro, que Pero es lo ocurren que hechos. mostraste. Mira, ahí atrás recién pasó Sí, pasó una... No vi nada. como una sombra negra. una sombra negra caminando. ¿Por qué está tan borroso el video? Eso está grabado en un celular. Mira, fíjate, en un momento ahí avanza. Mira, atrás. Se ve una persona abrazado de negro. pasando. Se ve una persona pasando. ¿Pero es real este? Pero son videos reales. ¿Sí? Estos son videos reales. Han pasado filtros de investigación y los testigos Y eso está cerrado. No hay, aseveran no hay que, cómo. claro, son hechos. Siempre he reales. tenido la curiosidad, Hugo, de que se supone que el alma o los entes no tienen una forma en sí humana, no deberían. ¿Por qué? Porque son otro tipo de materia. Pero ¿por qué la mayoría de las veces cuando se ve algo tienen forma todavía como humanoide o todavía tienen como la carcasa del cuerpo? ¿Es una representación? ¿Por qué será? ¿Tú que estás Mira, a más ver, dentro del tema? a mí me ha tocado ver Ay, fantasmas. ese me da mucho miedo. Me ha tocado ver fantasmas. Es fuerte. Sí, mira, ahí este es muy impresionante, ¿eh? es fuerte. Es muy impresionante. Ahí se puede ver al fondo cómo Esto es en aparece. Chile, No, esto ¿no? no fue en México. Ah, porque hablan en español, por eso me acuerdo. Sí, aparece la silueta de una persona que está torso desnudo mirando a la persona Así que como- está grabando. claro, como que Era se una asoma. enfermera. Y después sale completamente y ahí ya la persona sale corriendo del miedo. No, es que yo me salgo arrancando. Sale corriendo del miedo. renuncio. Mira, respondiendo a la pregunta de Carmen, a mí me ha tocado ver fantasmas. Ah, tú lo has visto. Yo he visto fantasmas de cuerpo completo. ¿Dónde? En una casa en Santiago, un amigo que vivía en una casona grande al frente de Fantasilandia, en Santiago. Y en esta casa había una... Él me decía que siempre ocurrían cosas. Yo no creía hasta que vi a una señora cuerpo completo. Yo creía que era la mamá de mi amigo. ¿Pero era nítido? ¿Era como si una persona normal? Era nítido. ¿Ya? Que caminó por el pasillo y entró a una pieza que tenía mi amigo en su casa. De hecho, no lo vi yo solo, lo vi con otro amigo que estábamos juntos. Y yo llego y le pregunto a mi amigo, oye, acaba de pasar la mamá de Aldo, qué sé yo. Dijo, ¿sí? Y después yo le digo, oye Aldo, ¿tu mamá a qué bajó? Digo, no, si mi mamá está acá arriba. Oye, pero si bajó una señora. No, me llamo. ¿Y tú viste a la mamá y no era ella? Fuimos a la pieza esta y era una pieza, un desván, que estaba cerrada con candado. Y entró ahí. Y ahí entró. Y me dijo, ¿cómo fue la señora que viste? Y yo le dije, no, una señora, pelo blanco, falda. Ah, siempre la ven. Ah. Ay, y Pero creo que te entonces dicen con vive- naturalidad eso. Ay, pero Viven siempre con está. los fantasmas. Sí, vivía... Y ese Hugo, perdón, es que no, todavía Mira, no lo puedo entender. esto es en Argentina. Ya. Este es un video en donde en un pasillo, en una pieza de niños, sale un globo y el globo comienza a seguir a los enfermeros. Incluso en un momento, mira, si podemos ver el video, empieza a avanzar el globo y empieza a seguir a la persona que está grabando, que es una enfermera, Ahí Ahí viene. está, po. Es como que está en la Empieza a altura de avanzar. un niño, ¿ah? pero ¿Sí o no? es que está muy bajo.
Está muy bajo. De hecho, la enfermera dice que puede ser producto quizás de alguna fricción con el piso, pero miren, fíjense en esta parte. En esta parte, a mí esta parte me llama la atención que el globo, cuando aparece, ahí está. Gira, mira, entra. Entra, y ahí ya, no pueden seguir grabando. Cambia de dirección. Y alguien podría decir que lo están moviendo y todo, pero para cambiar así. Es que ese es el tema de estos lugares en donde existen energía, existen personas que fallecen y no algunos de muy buena forma, como estábamos hablando del hospital Dixmont, en donde no fallecen de maneras, digámoslo, normales. Claro. Normales. Y respecto a la silueta, entonces también un fantasma se puede ver representado como se veía directamente. No todas las representaciones de fantasmas son como se piensan, así como sombra o como como que tiene una sábana puesto. No. Uno piensa que es como el alma, porque el alma es algo mucho más delicado. Pero sí, más corporalmente, yo doy fe de que es verdad y que aparecen. Yo nunca he visto, no puedo decir eso, pero sí me han contado y es verdad, y sabes que es verdad el tema de la temperatura, que baja la temperatura. Sí. Que se siente frío cuando pasa un fantasma. Se siente frío. De hecho, también cuando realizamos una experiencia en el cementerio de Chihuayante, fuimos con otro equipo de producción a realizar una experiencia y... ¿A qué lado queda el cementerio? ¿Hacia el río? Hacia el río. ¿Por qué no me lleva a grabar un capítulo de Umbrales? Quiero sentir todas estas cosas. No, quiero proteger tu aura. Te vayas a morir de miedo. Pero no importa. El Luis no va a aguantar. No importa. Yo lo aguanto, pero no quiero venirme con una energía negativa. Siempre que hemos grabado en un cementerio, ocurren cosas. Siempre. Pero igual hay que tener cuidado, porque en este caso, en el caso tuyo, tú eres un investigador paranormal y con las personas que vas a estar bien capacitadas para el caso. Alguien que quizás no ha visto nunca un fantasma, como el Luis, como es mi caso, en una situación como esta no sabemos cómo reaccionar. Entonces, es que lo que pasa es que ninguno de nosotros está capacitado. Nadie está preparado psicológicamente para ver lo que te puedes enfrentar. Y uno no sabe lo que va a enfrentarse. No sabes. ¿Y qué pasa si después nos llevamos esto para la casa? Es que, de hecho, fuimos con una ex compañera de acá del canal a realizar junto con Hans. Hans, me parece, comentó. ¿Hans Losley? Sí, Hans. Fuimos al cementerio general. Qué temerarios son. Y mi colega que entró se puso a llorar, desconsolada, hasta que salió y no sabía por qué estaba llorando y no la podíamos parar. Pasa. No la podíamos parar. Y ella nos dijo de que en la ruta del cementerio ella sentía que alguien la acompañó siempre. No. Alguien la acompañaba siempre y sentía ese peso. Oye, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay gente que va por la calle, a mí me pasa, yo lo acepto, de que a veces estoy y siento que alguien me hace así y han pasado autos, como que te previenen, por ejemplo, espíritus de cosas. Sería como el llamado ángel de la guardia. Claro. Se supone que todos tenemos un ángel de la guarda. Por 7 malos hay uno bueno que te protege. Pueden ser familiares tuyos que te protegen, que están siempre al lado tuyo, pero se supone que todos nosotros tenemos a alguien que nos protege. De hecho, en algunos capítulos más vamos a tocar ese tema sobre los ángeles y la maldad. Bueno, Pollito, ¿hay otro video más para que sigamos en el tema? Vamos a ver. Mira, tenemos la historia de Blanche Monnier. Blanche Monnier. Esta es la historia de una mujer. Todavía no quiero que mostremos imágenes. Vamos a relatar la historia de ella. Que en la década de 1800 ella se enamoró de un abogado. Ella era una mujer de una familia francesa muy adinerada, con mucho poder adquisitivo para la época, pero ella tuvo la mala suerte de enamorarse de un abogado que para la familia era de poca monta. Era peliento, como dicen acá. Era peliento. Ya. Con tan mala suerte que por más que ella trató de seguir con este amor, la mamá se lo negó por todos los medios. Qué pena. Llegando al extremo de encerrarla en su habitación. 24 años estuvo encerrada es como en las en torres. su habitación. Sin salir. 24 años. O Juana la loca. Y ahora quiero que veamos las imágenes, la foto de cómo era Blanche Monnier a los 24 años cuando desapareció. Así era. Así era, digamos, antes de... Una muñeca, una muñeca. Guapísima. Y ahora quiero que veamos cómo quedó cuando la encontraron. Ay, no, pobre. Así quedó. ¿Cómo la encontraron? A ver, ya. Así Anorexia, claro, 24 años después. 24 años encerrada después. en la misma pieza. Mira, imagínense cómo es el caso. Se dice que un familiar entregó una carta a la policía explicando
que estaba esta mujer encerrada en una pieza. Ya. Se dice que fue el hermano que vivía con ella en la casa. La policía llegó a la casa de los Monier y el primer piso limpio, precioso, pulcro. Pero cuando empezaron a subir, llegaron al segundo piso, vieron que había una habitación que estaba cerrada. Y de esa habitación salía un olor extraño. Abrieron la puerta y se encontraron con la imagen de Blanchet, tapada con sábanas, cubierta de excremento, con restos de comida en el piso, baratas y ratones. Decían que el olor era indescriptible. Cuando abrieron las ventanas, tuvieron que abrir las ventanas para que saliera el aire, ahí recién pudieron ingresar. Ella se corrió a una esquina y se tapó y empezó a gritar. Lograron sacarla y cuando la sacaron se dieron cuenta que pesaba 24 kilos. Ah, no, o sea, está desnutrida totalmente. 24 kilos. Esa es una imagen real, no es una adaptación, no nada. Una es una imagen real, no es una pintura. Así se encontró a Blanchet Monier. Lamentablemente ella fue a un psiquiátrico, lograron estabilizar su peso, pero ya psicológicamente estaba mal. Logró vivir aproximadamente unos 6 años más, fue encontrada a los 46 años y falleció aproximadamente a los 50. Pero ¿qué pasa con las personas que vivían ahí? Porque estamos hablando de que le entregaban comida o, bueno, sí, o mira, algo de comida. La policía encontró a Blanchet y lo primero que hicieron fue llevarse presa a la madre y al hermano. ¿Y el la papá madre, no estaba vivo? el padre, lo que pasa es que esto fue encubierto. Al padre nunca le dijeron porque el padre no vivía con ellos. El padre falleció y nunca pudo encontrar a su hija. Él la buscaba. La buscaba. Ay, qué pena. Y la mamá la encerró y la tuvo 24, imagínense, 24 años Oye, con encerrada. esa madre. 24 años encerrada. Y bueno, la madre fue llevada a juicio. Lamentablemente, la madre fue puesta en libertad porque tenía problemas cardíacos y posteriormente falleció de causas Indulto. normales, digamos. Pero la única que sufrió este tipo de consecuencias más graves fue la pobre Blanchet Monier, que por amor llegó a quedar en esas condiciones. Qué terrible. De hecho ella decía, cuando llegó al hospital, los enfermeros que la cuidaron escuchaban las frases que ella decía: gracias Señor por estar acá, por sentir el olor a lo fresco, porque ella, estando encerrada ahí, el olor a putrefacción, imagínense. Yo no entiendo cómo no se murió, si al final también hay las enfermedades. Sí, la insalubridad del lugar. Exacto. Horrible. Qué pena. ¿Y qué pasó con el abogado final? No, se supo nada. Él desapareció de la faz de la tierra y lamentablemente nunca se supo nada más de él. La madre hizo todo lo posible para que ella no se juntara con él, al extremo, como decíamos, de encerrarla y alejar a este tipo de ella. Qué terrible. ¿No han hecho película de esto todavía? No, por lo que yo sé, aún no hay película. Y no era un hecho sobre- aislado, porque No. era como súper recurrente en esa época. Si es que tú estás enamorada de la persona que no era la indicada para ti, o familiarmente tampoco no era rentablemente económico, o sea, te podían encerrar. Claro. Y te podían mandar hasta también a centros psiquiátricos si es que no te encerraban en la misma casa. Claro, es que el poder que tenía la familia Monier en ese tiempo era mucho. Y si se veían involucrados ellos, más encima, teniendo una hija en esas condiciones, porque ya la madre empezó a ver que la hija empezó a tener estos trastornos, tampoco podían darlo a conocer por el prestigio de la Qué familia. terrible eso. Es más Horrible. importante la imagen que Horrible, estés feliz horrible, o horrible. sana tu familia. Claro, continuemos con Continúa. la siguiente historia. Esta es una historia, también una historia de amor, llamémosla, pero una historia macabra A ver. de amor. Poquito. El doctor von Kassel, en 1931, desarrolló un amor completo y obsesivo por una paciente a la que trataba por tuberculosis. Lamentablemente, esta paciente fallece y el doctor Van Kassel le pide permiso a su familia para hacerle un mausoleo y cuidarla y tenerla ahí.
¿El mausoleo dónde? ¿En su casa? ¿En un cementerio? En un cementerio, en un cementerio. Ya. Él, de su fondo, con su capital, construye un mausoleo y deja el cuerpo ahí. Está enamorado el cabrón. Enamorado, enamorado. Lo que la familia no sabía era que después de 7 años de haber construido el mausoleo, el cuerpo no estaba. Iván Kossel se llevó el cuerpo de esta mujer a su casa y la cuidaba como si estuviera viva. ¿Y qué le hizo? ¿La embalsamó? La embalsamó. La embalsamó y la preservó en formaldehído, que es un químico preservante. Esos que se ocupan para los animales. De hecho, ni siquiera los gusanos los mataba. Sacaba los gusanos del cuerpo y los tiraba al patio. Los tiraba al patio porque así generaban abono para las rosas que él mismo le ponía a ella. Pero ¿por qué tenía gusanos si supuestamente si es embalsamada? Porque cuando empezó a generar estos ácidos de putrefacción, él se los sacaba y empezó a aplicar el formaldehído en esos lugares específicos. De hecho, cuando llegaron los familiares a la casa de Iván Kossel, encontraron el cuerpo en la cama, perfumado. Eso es como Evita Perón. Perfumado y tenía una máscara de cerámica en el rostro. Cuando le sacaron la máscara de cerámica, tenía los ojos de cristal y tenía los huesos amarrados con hilo de piano, a lo que le quedaba de piel. Oye, qué horrible. O sea, yo creo que este gallo mantenía cercanía con el cuerpo. Yo creo que está enamorado de ella, entonces independiente de que estuviera muerta, igual... Mira, ahí estamos viendo imágenes. Él es Van Kossel y esa es la... Imagínate... la amada. Esa es la máscara, es real. Sí, es real. Esta es una imagen real. Oye, pero esto no es amor, es obsesión. Es que no la puedo ver, no la alcanzo a ver. No, yo creo que no entro ni para catalogar de nada, pero... Es que... es una historia bastante más tétrica de la que y perturbadora. visto. De hecho, claro, hay datos, porque se habla que es el primer caso de necrofilia que existe. Ah, y comprobado, que más encima tenía O relaciones sea, tenía con... relaciones... Eso es lo que quise decir, pero muy tenue. Tenía relaciones con la niña. Sí, de hecho está comprobado que es el primer caso comprobado de necrofilia. O sea, como registrado, porque de que esto existe, Pues, pero sí, de la existe, época de las cavernas. Existe. Oye, pero y aquí nadie iba a ver a esta persona, nadie iba a ver a este tipo que no se daba cuenta que tenía ahí... Es que se supone que todas estas personas que tienen cierta patología a la vista y paciencia del resto son normales. Y son súper simpáticos, carismáticos, Claro. todo el cuento. Entonces mantenían una habitación prácticamente secreta el cuerpo de esta mujer. Y cuando los familiares se dieron cuenta que no estaba el cuerpo en el mausoleo que él había comprado y que él había construido, el primer sospechoso fue Van Kossel. Ya. Oye, esto no es un caso nuevo. Yo me acuerdo que si usted quiere también en la casa conocer un poco más de la historia de la Evita Perón, le pasó una situación bastante parecida también. Su cuerpo fue robado por un militar argentino y fue encontrado 3 años después por la señora de él y lo tenía escondido bajo en un baúl. Y lo mismo, estaba enamorada de ella y practicaba relaciones sexuales con el cuerpo muerto, que también estaba embalsamado. Después, posteriormente, también por eso a Evita la enterraron como 4 o 5 metros bajo tierra por el mismo tema, porque existía ese mito urbano de que la sacaran o de que el cuerpo aparecía en cualquier lado, como que estaba eso, pero pasa. Es que claro, hay personas demasiado obsesivas que creen que pueden tenerlo todo y lo único que hacen es quizás llevar a cabo esta obsesión robando el cuerpo y haciendo lo que ellos en su, digamos, sano juicio encuentran que es normal. Sí, pero debe ser gente súper psicótica, o sea, claro. Gente que lógicamente está enferma, pero qué terrible terminar de esta manera. Horrible. No sé, y para la familia. Hasta el final. Bueno, la familia descubrió todo. La familia de esta mujer descubrió que Van Kossel era el culpable de la desaparición del cuerpo y bueno, se lo llevaron preso a Van Kossel después de esto y él obviamente, claro, no reconocía esto como un crimen, lo reconocía como un acto de amor. Ay, qué amoroso. Vamos a seguir con el siguiente caso, Huguito. Mira, el siguiente caso es de Teresita Baza. ¿Teresita? Teresita Baza. Baza, suena. Teresita Baza. Sí, yo creo que quizás lo conocen. El caso de una enfermera que fue asesinada de más de 9 puñaladas en un hospital.
ya que estábamos hablando al principio de hospitales, fue asesinada. Ya, ese es el caso, el punto. Lo que sigue después, posteriormente, después de unos 7 meses de cometido el asesinato, un enfermero empezó a decir que Teresita se le aparecía y le decía en qué condiciones había fallecido y quién la había asesinado. Porque todavía no se conocía Porque todavía no se conocía el culpable. La policía estaba indagando, buscando datos acerca de esto. De hecho, fue un caso relativamente mediático. Y lo que lo hizo mediático fue que este enfermero empezó a hablar como Teresita Baza. ¿Cómo? Teresita Baza se metía en el cuerpo de este hombre y este hombre hablaba como ella. ¿Y le salía la voz como ella? Le salía la voz como ella. Y el caso es, y el punto acá importante, es que él, hablando como Teresita Baza, dijo que él había asesinado a Teresita. ¿Él mismo? Él mismo. Teresita Baza, en este caso, ella misma logró que se descubriera el culpable. De hecho, es un caso comprobado. ¡Qué fuerte! O sea, es un caso comprobado, es como ya matar a una persona, claro, y que el mismo espíritu se apodere de tu cuerpo y te obligue a confesar. O habrá sido también de que el cabro ya se sentía demasiado con la carga del peso. Pero ¿tú piensas que puede haber sido que el sí, espíritu puede haber tomado? Es que sí, claro. Es que lo que pasa es que hay personas, en este caso los mediums, que son tomados por espíritus y estas personas pueden hablar a través del cuerpo de otra persona. Así como Ghost. ¿O no? Claro, es que hay un caso reconocido, no al extremo de Teresita Baza, pero sí un caso chileno de Jaime Galté, que es un medium que podía comunicarse directamente con doctores, con médicos chilenos y de otros países, de otros continentes. Y él podía sanar a través de ellos. Los espíritus se metían en el cuerpo de él y él, de hecho, escribió hasta libros con otra letra de otros doctores. Claro. De hecho, Jaime Galté, que yo creo que es el único medium más famoso de nuestro país, sanó a un familiar de Michelle Bachelet. Mira. Y de hecho está corroborado por la misma Michelle Bachelet. ¿Pero es que los sana de forma espiritual? No. ¿Cómo los sana? A través de su conocimiento. A través de su conocimiento. De hecho, había un remedio que Jaime Galté le dijo a su padre que tenía que ir a buscar, que no estaba en Chile, y específico, y tuvieron que ir a buscarlo a Estados Unidos. En ese tiempo, estamos hablando de 1960, tuvieron que ir a buscarlo a Estados Unidos, pero como Jaime Galté, que era una persona, era un estudioso, pero nunca un médico, era una persona letrada, conocía, pero... ¿Pero qué hacía él? ¿Cuál era su profesión? Él era decano de la universidad de Chile, me parece. Pero no era doctor. No, para nada. Pero era ingeniero, era enfermero. No tenía ninguna relación con la medicina. Perfecto. Pero él era, no digamos poseído, él tenía la capacidad de comunicarse de tal forma con estos espíritus que él se concentraba y entraba en un estado, digamos, como REM, de sueño, y ahí era canalizado por estos espíritus, claro, que eran doctores. El trabajo que se hacía era a través de ellos. Pero Huguito, entonces, aquí, en este particular que estamos viendo todavía escenas de este caso de la enfermera, ¿sí? ¿A quién le dijo? ¿A quién se lo comentó? Para que le creyeran finalmente de que él era el asesino. Hay un policía que investigó el caso y que trató directamente con el asesino, pensando que era testigo y pensando que habían datos que no calzaban. Y en una sesión de, digamos así como de investigación, este mismo tipo logra tener una canalización frente al policía. Y ahí logran dar derechamente con el asesino, que era él, que estaba confesándole al policía el hecho. Él logró recabar más datos, y comprobaron que había ADN de él en las manchas de sangre que había. Por sí mismo esa confesión no existió, claro. Pero eso lo llevó finalmente a descubrir las pistas que al final dieron como certera la muerte de Teresita Baza a través del enfermero que decía que la veía, que decía que se le aparecía, y después fue tanto lo que lo molestó que entró en su cuerpo y tuvo que confesar. Y después era como por el escándalo, ¿no? Sí.
Pero bueno, ahí Un también caso real, ojalá caso fuese real. siempre así para poder saber lo que sucedió. Porque Es ¿cuántos que crímenes ahí han está- pasado y no se sabe lo Es que claro, ahí después? está el tema de qué es lo que depara la muerte, cómo uno se enfrenta a este tipo de cosas o cómo tu cuerpo puede llegar a hacer este tipo de hechos. Claro. Es como que, de verdad, yo vuelvo a insistir, todas estas cosas como que nos impresionan, nos ponen los pelos de punta, y aún más sabiendo que son cosas reales. O sea, no es algo que nos está poniendo Hollywood, No, el no, no, cine, no, son temas reales. un creativo, no. Estos son hechos que Sí. ya están y que afortunadamente, gracias al Internet, gracias a investigadores como tú, nos llegan a poner sobre la mesa estos temas que de otra manera no lo sabíamos. Es que claro, a ver, hay hartos temas que hablan acerca de la vida después de la muerte. Nosotros en este espacio tratamos de demostrar con hechos, explicar en qué consiste y que la gente se haga su opinión, que investigue, que se metan a las redes sociales. Hay harto material al respecto. No todo es real, no todo es cierto, pero ahí está el tema de ir investigando. Pero Claro, Umbrales siempre nos hace este discriminar. filtro. Nosotros tratamos de abrir los ojos. Bueno, Huguito, Huguito. gracias por acompañarnos. En Muchas Facebook gracias a encuentran ustedes. esta En investigación. Facebook y en Instagram como ¿En Programa Instagram? Umbrales. Buenísimo, Muy bien. buenísimo. Ahí para que lo busquen a través de las redes sociales y nos vemos el próximo lunes. Gracias. ¿ah? Gracias, Bien, Huguito. vamos, yo me